Bienvenidos a Lúgubre pero Habitable. Yo creo que os habéis dado cuenta que en nuestro canal hay la indicación de que tenemos un correo electrónico. Bueno, pues a raíz de eso hay mucha gente que nos escribe, pues quizá porque es más íntimo que hacerlo a través de los comentarios directos. Y bueno, la gente pregunta cosas, dan comentarios casi siempre amables, algunos peculiares. Hay una señora que hace poco me dijo que era la reencarnación de una bruja eslovaca, no una bruja, una gitana eslovaca del siglo XIX. Esto me llamó la atención porque si uno lee el original de Bram Stoker, de Drácula, ves que cuando le ayudan en el trasiego de mudanza para irse a Londres, aquello que llevan el ataúd por barco, según el libro, son gitanos eslovacos. Entonces me dejó un poco perplejo la aseveración de esta señora que se definió como espiritista. Bueno, hay otras personas que, amparándose en esa intimidad que os decía del correo electrónico, hacen preguntas más personales. Y analizando he visto que hay tres que se repiten de forma constante. Una de ellas es si tengo miedo viviendo solo. La segunda esta es más compleja y es de pura curiosidad, es si tengo pareja, novia o una cosa de estas. Y luego la tercera, y es la que más insistente y que de diversas fórmulas me ha sido planteada, es ¿de qué vivo? Bueno, hoy vamos a intentar daros razón a todas estas tres preguntas. Bueno, la primera, yo os he dicho muchas veces que nunca he visto nada, ni me ha pasado nada. Como máximo os voy a decir que sí durmiendo, bien tapadito, porque ya sabéis que aquí hace fresco, noto como si me tiran un aliento frío gélido en la cara. Yo quiero creer que es que hay una ventana de la habitación que cierra mal. Otra cosa típica es por la noche, para ahorrar, por el rollo este medioambiental, que me parece muy bien, en vez de usar todas las luces, voy con la linternilla del teléfono, o cuando estoy romántico voy con una palmatoria, una vela de esas, un candil. Y entonces es verdad que entre el pábilo, el fuego, el humo, las sombras, da un poco más de cosilla e inconscientemente siempre me giro hacia atrás por ver si hay algo, porque nunca hay nada. Pero esta pregunta está contestada. No hay miedo. Y esperemos que siga así. La segunda, de si tengo pareja o novia, bueno, pues como en las películas directas americanas, voy a responder que es complicated. Y luego en la tercera, bueno, pues la tercera, pensad que yo también me hago esa misma pregunta muchas veces, ¿de qué vivo? Es algo, una pregunta que me sigue desde mi juventud. Pero bueno, os voy a dar una anécdota. Yo recuerdo hace muchos años en casa de mis padres que había una mesa gigantesca. Estábamos una comilona de esas tradicionales en casa de mis padres, mis hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, mi abuela y luego las sirvientas, las criadas sirviendo la mesa. Todo muy bien y de golpe porrazo, uno de mis sobrinos, el más pequeño, pregunta, tío, ¿tú de qué vives? Yo pensé, mira que ella más precoz y que mal educado. Y mientras pichaba la comida para llevar a la boca, me di cuenta que había un silencio sepulcral a mi alrededor. Levanto la cabeza y veo las miradas de todo el mundo, de las camareras incluidas, mirándome. Fue como una de esas imágenes congeladas del cine. Y entonces en ese momento me di cuenta que no tenían ni idea de que trabajaba. Y mi padre incluso, desde su sillón principal, me miraba con una sonrisa sardónica esperando a ver qué respondía. Y mi cuñado, todos creo que tenemos algún cuñado prescindible, es una de esas lacras que nos acompañan en el rollo familiar. Hay ese cuñado de marras, pues el mío, porque tengo uno de estos, me miraba con una especie de regocijo maligno esperando que saliera algún pastel desagradable. Pero bueno, Dios existe, la magia también, y en ese momento fui salvado. Los perros de mis padres, unos mastines leoneses estupendos, Ron y Jean, estos nombres creo que ya dan fe y crédito de las tendencias de mis padres a nivel de vestibles, aparecieron corriendo y entre la boca, entre los otros, llevaba una enorme falda de vacuno que le habían robado a la cocinera, que iba detrás de ellos gritando. Bueno, el desbarajuste que, pues, tremendo, y gracias a eso no tuve que contestar. Pero luego yo preguntando me di cuenta, preguntándome a mí mismo mientras me pasaba por la jardín de mis padres, que realmente vivo a través de una serie de actividades, todas ellas curiosas, pero que ninguna de ellas me daría para llegar ni al fin de semana si no las hiciera todas conjuntamente. Y no tiene nada que ver una con otra, pero bueno. Pero para responderos, hay dos temas de los que actualmente vivo, sobrevivo o llego al fin de semana, que decíamos. Una de ellas es que el gobierno francés generosamente ha permitido que mucha gente pueda desarrollar una actividad como de pensión, fonda, que se llama chambre d'hôte, que es como un bed and breakfast. Puedes alquilar hasta 5 habitaciones de tu casa para turismo. Y bueno, eso de hecho, como aquí el espacio es grande y hay de sobras, pues el julio de 2023 me puse en esto. Y bueno, ha sido una experiencia, está siendo una experiencia interesante. La gente que ha llegado, debo decir que en su gran mayoría es gente interesante, curiosa, con historias realmente. Me lo he pasado muy bien. Y la mayoría de la gente, pues realmente amable y encantadora. Una de las gracias que
permiten que yo tenga esta clientela y que espero que siga así, es que alrededor mío se desarrollan muchas actividades, no alrededor de mi persona, sino alrededor del castillo. Entonces, sabéis que tenemos la casa de George Sand, aquí al lado, donde no solo vivió esta famosísima escritora, la primera escritora feminista, teóricamente, y además estuvo Chopin y el 75% de su composición musical la hizo allí. Ahí fue donde compuso toda esa para gran parte de su obra. A la raíz de esto, pues se han creado una larga serie de festivales que son, os voy a citar algunos. Primero está el Festival Chopin de piano, donde vienen de las primeras figuras del mundo de piano, desde Lan Lang, creo que había hasta Julio Gorevis, todo el mundo ha pasado por aquí a nivel gran pianista. Luego está la Gran sul Piano, es una granja y cerca, que el dueño lo ha restaurado. Él es un famoso pianista francés, que había sido alumno predilecto de Claudio Arrau, el gran pianista chileno. Y bueno, montó un festival que es un pitote impresionante donde trae gente famosísima, de Yehuda Menuhin, Isaac Stern. Todo el mundo ha pasado por aquí. Otro festival famoso es el Leeds, porque Leeds era de la camarilla de amigos de George Sand, entonces venía por aquí frecuente. Y luego otro festival que yo le tengo un cariño especial, que es Le Son Continu. Es un festival que nació aquí en el castillo a raíz de un libro de George Sand, Le Maître Sonneur, en el cual describe que las ceremonias de iniciación de los luthiers ya sabéis que son los que fabrican instrumentos musicales, se desarrollaban, tenían lugar en los subterráneos enormes del castillo. Entonces, este festival es un festival de luthiers mundial, viene gente de todo el mundo. Ahora se celebra en otro castillo aquí cercano, porque aquí por las obras de remodelación tuvimos que dejar de celebrarlo. Hasta Joan Baez ha venido aquí a cantar. Y es un festival fantástico, cerca de 30.000 visitantes, y vienen fabricantes de todo el mundo de instrumentos curiosos. Los dos instrumentos famosos de la zona son la cornemuse o la gaita. Es una gaita diferente a la gallega, la inglesa o la bretona, pero es muy local. Y luego la vielle, que es la zanfoña, que son dos instrumentos de mucho prestigio aquí en el lugar, en toda esta región. Como os estaba diciendo, estoy desarrollando este pequeño negociete del Chambre d'Eau, que da lugar a situaciones interesantes, y en este momento concretamente estoy aquí en una de las habitaciones que sirve a ese efecto. Es una habitación exterior, yo la llamo de la Poterna, porque está en una de las torres que flanqueaba el antiguo puente levadizo, forma parte de los edificios exteriores, las dependencias o dependencias, que al mismo tiempo están amparados por la muralla que protege el castillo en su zona exterior. Esta habitación, además de ser bonita, tiene otras características importantes. Aquí es donde se llama el antiguo cuerpo de guardia del castillo. Aquí es donde los soldados hacían sus turnos de guardia mientras otros estaban en la puerta revisando a quién entraba o quién pasaba por los alrededores. Prueba de ello, bueno, que está la chimenea donde se debía calentar su comida, etcétera, pero debajo mismo de donde nos hallamos está el calabozo, el cachot en francés, del castillo, que hay unas camas de piedra incomodísimas y con la peculiaridad desagradable de cuando el río crece, se inunda la mitad del calabozo, con lo cual el pobre preso ya está con reumatismos, sabañones y de todo, porque te llega el agua a medio tobillo, o más si más creciera el río. Entonces, otra de las cosas que interesa a la gente que viene a este castillo y que por lo cual les gusta escoger esta habitación es porque esta habitación la ocupó, se escondía aquí, luego lo describiré un poquito mejor, el gángster Jacques Mesrine, el enemigo público número 1 de Francia, del cual se han hecho 2 películas, todo un personaje, un genio de la disimulación, de la simulación, se disfrazaba, se caracterizaba para no ser cogido. ¿Y por qué venía aquí? Bueno, resulta que el guardián del castillo de esa época, sin nosotros saberlo, lo invitaba aquí de vez en cuando, porque habían estado juntos en la guerra de Argelia, en el mismo regimiento, en un comando de, creo que podríamos llamarlo de exterminio. Sabéis que fue una guerra sangrientísima y una guerra sucia en muchos aspectos, por los dos lados. Y parece que Mesrine, donde se le fue la pinza, según sus padres, que querían un poquito excusar su mala conducta, es que en este comando de ejecución, pues bueno, las cosas que debieron cometer, delitos, crímenes, ajusticiamientos, pues se le fue la pinza, como decía, o perdió el sentido de la moral. Bueno, pues él venía aquí, como todos estos hombres malos, se ve normalmente en la prensa, tienen un poderoso imán para determinados tipos de mujeres. Entonces venía aquí para esconderse, pero también por motivos de sus amoríos, porque parece que tenía algunas mujeres que le querían en la zona. Entonces, él se escondía por aquí, por la mañana debía desayunar con el guarda, su amigo, debían partir salchichón, queso y café y se contaban sus peripecias o recuerdos de guerra. Estas son algunas de las causas que hace esta habitación interesante. Con lo cual, ya os he contado uno de los motivos que me permiten pues sobrellevar la dura carga de la mensualidad.
La otra razón es que, aunque no os lo creáis, pues escribo cosas. Fíjate que no digo escritor, porque a un escritor se le presuponen siempre unas elegantes cualidades intelectuales, sobre todo aquellos que pomposamente se atribuyen el serlo. No, yo escribo libros por encargo, algunos de ellos, otros por gusto, porque me lo pide el cuerpo. Los que me pide el cuerpo, como bien comprenderéis, suelen ser un mal negocio. Pero bueno, tengo escritos 58 y entre una cosa y otra, pues también es otra fuente de ingresos. De hecho, os voy a hablar de alguno de ellos. Mira, aquí os voy a presentar 2 de los que tengo, que si os interesa podéis encontrar por internet. Y si os llega a interesar lo que os cuento, pues ya os presentaré otros libros en otras ocasiones. Me gustaría entrar a presentaros este, que es Muerte en el Castillo de Saint-Chartier. Todo se desarrolla aquí en el castillo y va de un chileno de origen francés, monitor de esquí en las estaciones andinas de Chile, en La Parva, Portillo, Corralco, creo también. Y bueno, hereda una casa de su abuelo, el antiguo presbiterio, la antigua casa del cura o casa parroquial del pueblo. Se instala aquí huyendo de algunas cosas, porque parece ser que había tenido un lío con la esposa de un diputado, de un personaje político chileno, con lo cual decide a enemigo que huye en Puente de Plata, se instala aquí, recupera la casa y, bueno, se ambienta en este pueblo francés, del cual tenía noticias por cosas que le contaban sus padres, pero que no había conocido nunca personalmente, y durante su estancia muere asesinado el propietario del castillo. Todas las sospechas recaen en nuestro pobre personaje, nuestro pobre protagonista, y él se tiene que buscar la vida convirtiéndose en detective aficionado para desentrañar el misterio de la muerte del propietario del castillo y también al mismo tiempo para exculparse de toda la acusación o sospecha. En Muerte, el castillo de Saint-Chartier. Os lo recomiendo. ¿Qué puedo deciros, no? Y luego este de los que me cargan afortunadamente, también lo podéis encontrar en internet, es Los asuntos del agua. Este es más peculiar porque utilizo los 17 objetivos fundamentales de la ONU para el medio ambiente, que son objetivos normales, que a nadie le falte comida, que todo el mundo tenga acceso a agua potable, protección de la forestación, de las bosques, del medio ambiente. Entonces, son 17 y curiosamente las regiones o comunidades autónomas de España son 17, con lo cual hilo uno de esos objetivos con una de las comunidades autónomas, pero al mismo tiempo hay 17 elementos hidrográficos o hídricos o hidrológicos. Puede ser una cascada, un río, un pantano, un pozo, cada uno situado en una de esas comunidades autónomas de España. Enlazo las 3 cosas y a través de eso creo una historia humana que puede ser de humor, de misterio, de miedo o simplemente cultural, y todo esto lo relleno con datos gastronómicos, históricos, geográficos, folclóricos de esa región. Y bueno, pues de momento parece que están teniendo bastante éxito. Os lo recomiendo también. Y bueno, muchísimas gracias y dentro de poco os contaré otras cosas.